¿Cómo están? Bienvenidos a 24 horas. Hoy arranca la jornada con un nuevo esquema de vacunación, o por lo menos más franjas etarias que fueron incluidas. Así lo anunciaron las autoridades de salud. El viernes 23 de julio denominamos el día A, el Día del Adolescente, de 12 a 17 años de edad, para recibir la vacuna a aquellos que tienen alguna patología de base que represente un factor de riesgo para el desarrollo de formas graves de esta infección, de enfermedad. Prosigue la vacunación con todas las personas de 20 años cumplidos en adelante. Gremios de docentes, como así también asociaciones de padres, representantes, se reunieron con el ministro de Educación y Ciencias, Juan Manuel Brunetti, para establecer cuándo podrían los chicos y adolescentes volver a clases, por sobre todo después de las vacaciones de invierno. Así como están las cosas, el retorno sigue incierto a las aulas. Mi respuesta contundente es no. ¿Por qué? Porque no hay todavía condiciones. La primera condición que se debe cumplir para el retorno masivo a las clases presenciales debe ser, por una cuestión lógica, ¿verdad?, la inmunización total de los educadores. Aproximadamente el 50% son los que tienen mínimamente, es decir, para cumplir el protocolo, el resto no están en condiciones. Pleno tiempo de invierno, les contamos en qué zonas del país se registraron heladas y las temperaturas más bajas. Cuidado porque el frío polar continúa. Por primera vez hoy, blanco está por todos lados, cayó grande la helada. Hoy peñenga la helada, vina ya. Ah, opea sí, yo purula y la opea la ñenga y no cae bien. He visto también parte donde hasta la tierra se levantó, pero yo nunca he visto acá. Se dio ya la incursión de un frente frío el pasado jueves, nuevamente un refuerzo de lo que fue el día sábado. Esto también permite este descenso de temperatura, que se establezca una masa de aire frío inicialmente sobre el país. Desglosar ahora lo que tiene que ver con los nuevos anuncios y las nuevas franjas etarias que se van a ver beneficiadas con las vacunas. Que, bueno, después vamos a hablar si existen o no las vacunas, pero lo bueno es que la inscripción está habilitada ahora a partir de 12 años. Exactamente, Mercedes, de manera sorpresiva se habilitó a esta nueva franja de vacunación que incluye a las personas mayores de 20 años y también a adolescentes de entre 12 y 17 con algún tipo de enfermedad de riesgo. Vamos a ver todos juntos, sobre todo por esa cantidad de inscritos, porque después del anuncio hoy al mediodía hay una cantidad pero enorme, nueva, que se sumó a la cantidad de inscritos entre 20 y 34 años. ¿Cuántos más o menos ahora? Estamos hablando de otro millón de personas. Estamos por llegar a los 1 millón de inscritos solamente en esta franja etaria, cuando en principio eran poco más de 500.000. Teniendo en cuenta esto, vamos a ver si la planificación de salud pública realmente va a hacer que alcance para todos. Rápidamente vamos a repasar los datos básicos acerca de esta habilitación de las nuevas franjas etarias. Recordemos, son personas de 20 años en adelante. Sin enfermedad de base. Sin enfermedad, con y sin enfermedad de base, ¿no? Y eso ya no se discrimina. La siguiente nos va a hablar un poco también del calendario. Recordemos, desde este miércoles va a ser de forma ordenada. Y suponemos que, bueno, este esquema de terminación de cédula se mantiene al igual que las personas de 35 años para arriba, teniendo en cuenta el nivel de aceptación de la gente y en qué nivel hubo caos, ¿no? Así que vamos a ver si algún tipo de modificación existe sobre los vacunatorios en cuanto al horario y también a la cantidad de gente que están preparados para recibir. Porque recordemos, igualmente la gente de 20 años para arriba es mayormente una población que trabaja, estudia y que se mueve con respecto a horarios que le impiden ir durante la mañana o la tarde mayormente, ¿no? Claro, quien más, quien menos trabaja o estudia a esa edad. Exactamente. Vamos a la siguiente para ver un poco también
de la AstraZeneca, estamos hablando de las segundas dosis porque se insiste, se debe completar la segunda dosis de cada vacuna para tener la inmunidad correspondiente y estimada de acuerdo a cada marca. Para ellos sí hay la segunda dosis. Está garantizada, por lo menos. Y ahí estamos viendo la gente que se vacunó en abril, los primeros días de mayo, incluso hasta fin de mayo ya tienen un calendario de cuándo acudir a recibir esa segunda dosis. Van a ser sábados y domingos desde el último fin de semana de julio, que es este, y los fines de semana del mes de agosto. Ahora bien, Mercedes, ¿cuánta gente está inscrita realmente para esta nueva franja etaria, franja de edad para la vacunación? Vamos a ver todos juntos la siguiente placa que nos va a mostrar precisamente cuántos inscritos hoy hasta las 5:30, 6 de la tarde estaban registrados oficialmente en Salud Pública. De 20 a 24, casi 300.000 personas, al igual que de 25 a 29. En el caso de las personas de 30 a 34 años tenemos 249.000 inscritos. Recordemos, la mayor cantidad de gente que se inscribió para vacunarse incluye a estas tres franjas, de 20 a 24, de 25 a 29 y de 30 a 34 años. Estamos hablando alrededor de 700.000 personas. 778.000 personas. Sí, un ratito, Aníbal, en realidad íbamos a dar esa cifra en la siguiente placa, pero no importa. Vamos a hablar también... Perdón por la intromisión. Te adelantaste con la matemática fina. Sí, totalmente. Pero es de analizar esta cifra, Mercedes y Aníbal. ¿Por qué? Porque hoy, cuando Salud Pública hacía el anuncio de que esta gente iba a estar habilitada, decía, bueno, tenemos poco más de 600.000 inscritos. Sin nada más que en 6 horas se llegó a casi 800.000 personas, porque fíjense que esta cifra es... 20% más. Sí, esta cifra es de las 6 de la tarde. Pero vamos a ver que probablemente mañana vamos a superar los 800.000 inscritos y probablemente en los siguientes días, en el día de la vacunación, en realidad, el día miércoles, esto podría llegar incluso a 1 millón de personas inscritas. ¿La página para inscribirse es? Vacunate.gov.py. Pero hoy cuando Castro fue consultado acerca de la cantidad de gente de 20 años para adelante, hablaba de 640.000. Evidentemente error de cálculo. No, evidentemente... Más que error de cálculo, Aníbal, mucha gente se sumó hoy recién a la vacunación, después del anuncio. Claro, pero de todas maneras ese es un número que tiene que estar estipulado en base a censos, en base a estadísticas de población. Identificaciones. Exactamente, datos de identificación, un cruzamiento inclusive de información entre varias instituciones públicas. Estamos hablando de un margen bastante importante de error. Exactamente, no es lo mismo planificar una vacunación masiva para 600.000 personas para que en comparación a 1 millón de personas. Juan, para las 600.000 personas que el gobierno pensaba vacunar, ¿hay vacunas? Entre paréntesis, para el resto, ¿también las hay? La promesa es que sí. Hay que preguntar ahora a Salud Pública qué va a pasar de aquí en adelante. Si tenemos una masa muy grande de nuevos inscritos, la pregunta es, ¿vamos a contar con las dosis para todos? Y hoy se le consultó al doctor Castro sobre esto. ¿Qué dijo? La conferencia de prensa. Escuchemos. Estamos confiados que sí. Estamos a punto de alcanzar las 500.000 personas inmunizadas en esta semana. Recuerden ustedes aquella vez que anunciamos ese objetivo y esa firme convicción que gracias a la población se está alcanzando y con el compromiso que tenemos y el apoyo de nuestras autoridades, continuando esto, atendiendo también lo que serán las provisiones semanales y regulares. Me refiero que serán regulares en cuanto a Pfizer semanal del contrato que hizo el gobierno paraguayo con Pfizer. Si ustedes se fijan, vamos a estar culminando hasta este plan que es 20 años cumplidos en adelante. Justo coincide en su culminación con el inicio de la segunda dosis de los que ya habían empezado con Pfizer. Obviamente, y de acuerdo a disponibilidad, a partir de ahí vamos a ir progresando en algunos grupos que aún no han sido vacunados. ¿Preocupa que todavía no se alcance una mayor cantidad de registros? Porque recuerdo que la semana pasada el ministro había dicho que la mitad de la población que debería vacunarse nomás estaba registrada. Entusiasma el número de personas que se van vacunando. Bueno, hablamos ahora del tema de las segundas dosis. ¿Por qué mucha gente está preocupada ahora por la aplicación de la vacuna Sputnik en su primera versión y también de la vacuna de AstraZeneca en su primera versión? ¿Por qué? Porque hay que completar el esquema. Ante un posible faltante, que todavía no es un escenario confirmado, se estaría evaluando aplicar dosis Pfizer. Si el gobierno en realidad anuncia
dosis Pfizer de emergencia. Anuncia dosis Pfizer para una nueva masa muy grande de casi 1 millón de personas. Y todavía queda un grupo muy grande por recibir la segunda dosis. Estamos hablando de que, bueno, Pfizer es la vacuna de referencia para nuestro país de acá en adelante. Y sobre todo por la abundancia que se tiene prevista. Porque quienes esperan la Pfizer, en todo caso como segunda dosis, son los que quedaron con AstraZeneca y con Sputnik. Estamos hablando de prácticamente 300.000 dosis. Vamos a ver si finalmente Salud Pública confirma esta versión de que se va a aplicar Pfizer como segundo componente o segunda dosis de estas personas que se pusieron estas marcas de vacunas. ¿Cuándo se toma esa decisión, Juan? ¿Cuándo se decide, bueno, no llegan, no hay caso, vamos a tener que aplicar esta? O sea, ¿hasta cuándo podemos esperar? La fecha límite es fin de julio aproximadamente. Ok. Para ver si finalmente Rusia cumple con la entrega programada. En 10 días. Vamos a ver. Mientras tanto, escuchemos lo que dice el doctor Castro sobre las segundas dosis. Las segundas dosis van a recibir en el intervalo que corresponde, se va a administrar. ¿Cuántas son las personas que siguen aguardando entre las que recibieron Sputnik V y AstraZeneca para saber más o menos cuánto se necesitaría comprar en caso de que haga falta? Bueno, si hacemos matemáticas juntos, usted y yo, eso sería alrededor de 380.000 para Sputnik V y un poco más de 240.000, creo, de AstraZeneca. ¿Los adolescentes tienen que ir sí o sí acompañados a un adulto para vacunarse, doctor? Sí, tiene que ir acompañado por el padre o la madre o el tutor legalmente constituido. Bueno, lo siguiente que les vamos a comentar tiene que ver con distribución de las vacunas más que nada. Pero esto genera un gran susto, Mercedes, porque 500 personas en Concepción se quedaron sin dosis debido a que la demanda finalmente fue mayor a la disponibilidad que se tenía en ese momento. Finalmente se terminó la vacunación hasta tener nuevas dosis entonces. La promesa es que mañana se reanuda, esta noche se entrega una nueva carga, pero igualmente mucha incomodidad acudir a este vacunatorio, que te toque ese día y que finalmente no tengas. ¿Cuántas vacunas prevén para Concepción para asegurar? Y una gran cantidad de refuerzo, mucho más, porque teniendo en cuenta la cantidad de vacunados, que fueron 3.000 solamente en los últimos días, están previendo eso y como una yapa para la gente que de repente se inscribe en el día, acude en el día, pero que no estaba como parte de la planificación. O sea, unas 4.000 dosis se van a ir a Concepción. No, muchas más. Muchas más. Escuchemos lo que dice el doctor Carlos. Tenemos aproximadamente unos 300 y un poquito más de personas que no pudieron acceder a la vacuna. Lo haremos el día de mañana con las dosis que estarán llegando esta noche. O sea, que las personas que no pudieron acceder hoy van a vacunarse mañana sí o sí. Sí, le hemos prometido a esta gente que van a vacunarse mañana, porque hay muchas personas que han venido de lejos y van a aprovechar que tienen familiares por acá en la zona y van a quedarse. Y algunos que viven por acá, ¿verdad? ¿En todo el departamento terminó, doctor? En todo el departamento. 3.076 dosis fueron utilizadas en la fecha de hoy. ¿Cuántas dosis había recibido el departamento para iniciar esta segunda etapa, doctor? Hemos recibido 11.700 de Pfizer, 2.100 de Moderna y 2.076 de Sputnik. Totalmente hemos completado. Bueno, esto ocurría en Concepción. Posiblemente hablemos de un caso aislado en donde se tiene que reponer cuando en realidad se cuenta con un cupo muy importante de vacunas en la capital. Pero nos preguntamos ahora qué va a pasar si tenemos una demanda mucho mayor, no solamente en Concepción, sino en los puntos principales de vacunación de aquí en adelante. El miércoles empieza esta nueva franja y bueno, la pregunta es si tenemos una cantidad que supera el 1 millón de vacunados, ¿tendremos dosis para todos? Es la pregunta que nos hacemos y bueno, todavía queda en la nebulosa contar con esas dosis con seguridad. Y se desacelera el ritmo de vacunación, definitivamente. Claro, totalmente. De hecho, que en parte es lo que se está haciendo ahora, porque ya se está eligiendo franjas y situaciones específicas para ganar un poco de tiempo y que lleguen estas otras vacunas. Estamos hablando del otro millón, porque es ese otro grupo que va llegando de a 30.000, de a 40.000, de a 50.000, realmente no genera un efecto muy importante, ¿verdad? Sin embargo, necesitamos ese otro grueso de millón. Exactamente. Vamos a ver, una semana, yo creo que no nos va a alcanzar por la expectativa y por la cantidad de gente de esa franja etaria que es la mayor y la que está esperando vacunarse. Lo más probable, como decías, bueno, vamos a guardar que ese 1 millón que se fue a negociar ahora, precisamente el ministro a Estados Unidos, pueda llegar lo más rápido posible. Me pareció sana la decisión, arriesgada por cierto, pero la de usar esta 500.000, porque también estamos ahí en las puertas de lo que significa
el ingreso del tipo Delta. Entonces hay una preocupación, hay una alerta, una alarma, y es preferible entre guardar o vacunar a la mayoría de la gente. Y la vuelta a clases también pende del mismo hilo. Yo considero que hay algún compromiso de parte de los Estados Unidos, por sobre todo, de que va a enviar un lote similar al que envió. Me refiero al 1.000.000. Por eso se tomó esta decisión. Donaciones nuevamente. Ahora, hoy hubo reportes de vacunas que terminaron en Concepción, Pedro Juan Caballero, en 4 distritos de Paraguarí, en algunos distritos de Central. ¿Qué pasa con esa gente que hoy le correspondía, 8 o 9, y ya gente rezagada? ¿Cuándo se vacuna? Y tiene que esperar que el calendario se habilite nuevamente. Un calendario que es muy dinámico. Cambia semana a semana, prácticamente día a día, y otra vez se toman a veces disposiciones particulares, como por ejemplo que habilitan en algunos vacunatorios sin terminación de cédula. Lo que pasa es que las vacunas no terminaron. No. Lo que pasó es la imprevisión. Sí, pero el doctor Castro dijo que en este nuevo plan entran aquellos, todos, a partir de 20 para arriba, para adelante. Sí, pero tendrías que esperar de vuelta entonces que te toque la terminación de cédula, que puede llegar a pasar 10 días. Bueno, inclusive. y la otra semana recién es 8 y 9. En cuanto a la disponibilidad, nada más, compañeros, leamos un poco entre líneas, ¿no? Hay 2 elementos muy importantes. Uno, el fin de semana, el presidente comunica al doctor Castro, al ministro de Salud también y al doctor Sequera, habiliten, vamos a tener las vacunas disponibles. 2, el segundo elemento muy importante es Borba viaja a Estados Unidos. ¿Para qué? Obviamente para negociar, pero ¿será que va a aprovechar para concretar el 1.000.000 de dosis que faltan? Veámoslo con buenos ojos, también podría ocurrir eso. Lo concreto es que Salud Pública no dice, bueno, vamos a tener las vacunas de aquí, van a venir por donación, van a venir por compra, los detalles no se conocen. Claro, aterrizan tal día y tal día se empiezan a aplicar, o sea, un poco más de claridad en el proceso, ¿verdad? Lo que necesitamos. Bueno, otro tema muy importante, compañeros, el tema de las comorbilidades de adolescentes de 12 a 17. Hay una lista, ¿verdad? ¿Cuáles son las enfermedades? Vamos a repasar todos juntos qué tipo de enfermedades, más allá del título o de la familia a la que corresponden. Recordemos que lo que está previendo Salud Pública es que unas 50.000 personas de 12 a 17 años se van a inscribir. Probablemente esta cifra sea mucho más alta. ¿Por qué? Si pensamos solamente en los niños con obesidad que no están inscritos o registrados en ningún lugar, porque generalmente no se consulta por obesidad a esa edad, esto podría trepar todavía a números mucho más altos. Vamos a ver cuáles son esas comorbilidades. Arrancamos por las enfermedades endocrinólogas. Síndrome de Cushing, insuficiencia suprarrenal, hiperplasia suprarrenal congénita, síndrome metabólico, síndrome de ovario poliquístico, raquitismo, osteogénesis imperfecta. Dentro de este grupo de enfermedades tenemos otros grupos. Las cardiopatías, por ejemplo. Asociadas a malformaciones no resueltas, con repercusión hemodinámica, hipertensión arterial, hipertensión pulmonar, asociadas a trastornos arritmogénicos, en tratamiento con marcapasos, miocardipatías, enfermedad de Kawasaki. Sí, son enfermedades muy específicas, ¿verdad? Sí. También tenemos enfermedades pulmonares, asma en tratamiento de difícil control. Hay muchos chicos con asma. Fibrosis quística, enfermedad intersectorial pulmonar, EPOP, broncodisplasia pulmonar, enfermedades restrictivas, tuberculosis, malformaciones pulmonares. Ojo con este punto, porque si bien, como decís, Carlos, hay muchos niños con asma, hace énfasis a tratamiento de difícil control. No necesariamente porque tenga asma ya accede a la vacuna, porque si está medicado y está controlado, este no es el caso. Enfermedades sobre cáncer, adolescentes con cáncer y tumores, esplenotomía, asplenia funcional, anemia hemolítica, anemia aplásica congénita y adquirida, síndrome hemofagocítico, neutropenias, hemofilias y también síndrome purpúrico. Bueno, le sigue otro grupo de enfermedades también, lupus, artritis idiopática juvenil, dermatomiosis, esclerodermia, otras enfermedades de base autoinmunes, vasculitis, encefalitis, hepatitis, psoriasis, enfermedades ampollares mucocutáneas asociadas a trastornos autoinmunes. Bueno, tenemos otro grupo de enfermedades.
encefalopatía crónica no evolutiva, autismo severo, enfermedades neurodegenerativas, con discapacidad psicosocial y epilepsia. También inmunodeficiencias congénitas y adquiridas, pacientes en tratamiento inmunosupresor con corticoides, más de un mes. Tratamiento más de un mes con este medicamento. Comorbilidades en adolescentes, síndrome de Down, Turner, Klinefelter, Prader-Willi y otras cromosopatías, enfermedades de depósito, errores innatos de metabolismo, enfermedades lisosomales. Y ahí completamos todas las enfermedades de base para los chicos. ¿Sí? Y la pregunta son es, 8 grupos. Exactamente, ¿cómo demostrar que el paciente, el niño o el adolescente tiene este tipo de enfermedades? Obviamente, si uno piensa arritmia, hipertensión, cáncer y tumores, obviamente ya se habla de un diagnóstico escrito ya y con un tratamiento mínimo, ¿no? Pero ¿qué pasa en los casos de obesidad? En donde no existe una consulta. Juan, no figura, pero es una comorbilidad, digamos, habilitada. Van a estar instalados pediatras, ya en coordinación con la Sociedad Paraguaya de Pediatría, que van a tener la labor de certificar precisamente que estas personas que acuden al vacunatorio efectivamente son parte de los adolescentes de riesgo. Claro, pues ellos tienen un sistema de medición, edad, peso. Claro, pero en este caso no va a haber médicos que puedan certificar la enfermedad, o sea, no van a emitir un certificado médico. Sí, van a emitir. Van a emitir, sí, o sea, vos te van a podés... estar pediatras. Van a estar pediatras, te podés ir, pesarte en la farmacia y se dan cuenta que la densidad, el sobrepeso es importante en el niño y te hacen un certificado. Claro, en el caso de obesidad se mide por índice de masa corporal que se va a determinar en ese lugar. Pero ¿qué pasa si tengo un paciente con algún tipo de estas enfermedades, pero que no acudía a un médico porque no tengo la posibilidad de que mi médico de cabecera me certifique y me selle? Bueno, en ese caso debo llevar el diagnóstico, todas las recetas, el seguimiento, los estudios incluso que se tuvo que hacer el paciente. ¿Algún análisis de sangre en algún momento? Para que el pediatra que esté presente en el vacunatorio dé su firma y finalmente avale que esa persona está habilitada para recibir estas dosis. Es una coordinación muy importante con la Sociedad Paraguaya de Pediatría que pone a disposición los profesionales para avalar este proceso. 25 pediatras voluntarios para apoyar al país. Ah, qué bueno. 55, 56 en la ciudad, o sea, en capital, que va a abarcar San Lorenzo, Capiatá, Lambaré, Limpio, ¿verdad? Todos estos lugares. Y van a haber 75 para el interior del país, Ciudad del Este, Coronel Oviedo, Concepción, Encarnación, donde van a tratar de apoyar en los vacunatorios al país. Este apoyo para los niños que consultan que van a vacunarse en caso de que no tengan certificado, pero tengan cómo demostrar su enfermedad, ellos van a estar en condiciones de hacerlo certificado. Solamente quiero decir, en los obesos no requieren ningún documento porque ellos pueden hacerle el índice de masa corporal ahí mismo y darles el certificado. Y que son generalmente los que no tienen certificado porque los padres no consultan por obesidad. Los padres tienen que llevar testimonio de la enfermedad de sus hijos, o sea, recetas recién dadas por los médicos en los últimos tiempos, documentos que atestiguen la enfermedad que tiene, porque nosotros tenemos que actuar con base a certificaciones, ¿verdad? Y tenemos que ser totalmente honestos y claros y justos. Entonces necesitamos que esa documentación exista para que los pediatras hagan el certificado. Bueno, recordemos, mañana martes, día clave porque se retoma la vacunación para personas de 18 años en adelante con algún tipo de enfermedad de riesgo o factor de riesgo. En este caso, ya no van a haber médicos en los vacunatorios, los pacientes deberán acudir con certificado firmado en mano para recibir las dosis.
Y precisamente hablando de vacunación, ¿cómo estamos en el este del país, donde ya evidentemente los números en cierta manera nos permiten tener esa pequeña luz de esperanza allí al final del túnel? Luis Gavilán está en el Polideportivo Municipal, donde vemos todavía a estas horas mucha gente aguardando su turno de inmunizarse. Luis, buenas noches. ¿Cómo estás, Carlos? Un saludo para vos, para los compañeros y nuestros televidentes. Es así, Polideportivo, a estas horas ustedes pueden observar en imágenes aún repleto, mucha gente, 600 a 700 personas. A ojímetro podemos individualizar en este lugar, muchas de las personas esperando el número para el turno, otras ya esperando el momento de recibir la dosis de Pfizer, que es la que se tiene aquí en el este del país. Queremos puntualizar dos temas específicamente que son importantes, indudablemente. Uno, tema vacunación, día histórico para Ciudad del Este. Corte de las 18 horas, más de 10.000 personas inmunizadas el día de hoy, lo que no se venía dando a partir de la habilitación para la población en general de 35 en adelante. Hoy se da este número, es bastante alentador. Y por otro lado, un hecho que no podemos dejar de mencionar es justamente la curva de contagios en el este del país. Y para ello hay que hablar de los hospitalizados, que han disminuido en una cantidad importante. Ya nos encontramos con los referentes en materia de salud en el Alto Paraná. Doctor Hugo Kunzle, director de la 10ª región sanitaria. Día histórico, el corte de las 18, más de 10.000 vacunados. Asimismo, una jornada maratónica realmente. Estamos recibiendo ya los reportes de las 22 ciudades del departamento del Alto Paraná, más nuestras ciudades aquí de cabecera, donde la afluencia de gente realmente hoy fue impresionante desde tempranas horas de la mañana. Y bueno, seguimos vacunando aquí y en el Parque Lineal hasta las 22 horas. A partir de hoy, justamente este local hasta las 22 horas, venían trabajando hasta las 17. Se dio una cierta confusión en Mingaguazú, también en la ciudad de Hernandarias, pero me decías, y hay que aclarar esta situación, hasta las 15 horas nomás en esos lugares específicos. Los demás hasta las 17 y el autobac lineal y este local específicamente hasta las 22 horas. O sea, bien distribuido el tema horario. Así mismo es, estamos recibiendo realmente a una cantidad importante de personas que acuden para ser inmunizadas. El rango de personas que hoy le correspondía, más teniendo en cuenta la cantidad de facultades de medicina que tenemos aquí en la zona, con sus alumnos de cuarto y quinto curso, realmente hizo que la jornada sea bastante dura, sacrificada, pero estamos muy contentos, estamos con el corte de las 18 horas ya sobrepasando los 10.000 vacunados aquí en el departamento. Y bueno, también tenemos que comentarle a la ciudadanía que está llegando ahora mismo, en este mismo momento, en el Parque Sanitario Regional, un lote aproximadamente de 43.000 dosis de la vacuna Pfizer para continuar el Plan Nacional de Vacunación. En síntesis, hay vacunas suficientes, no terminaron las vacunas y ahora está llegando casi 44.000 dosis. Así mismo es, con esto tenemos aseguradas las dosis para empezar el miércoles esta nueva etapa del Plan Nacional de Vacunación. Y bueno, estamos muy contentos por toda esta semana de trabajo que nos espera. Totalmente. Un tema muy interesante, ya le saludo al doctor Federico Sorel, que es el director justamente del Hospital Regional de Ciudad del Este. Disminución de casos, de contagios, después de mucho tiempo. Y justamente ahí, producción, hemos enviado un video. Ese video se hizo hoy. Camas vacías, de 43 disponibles en ese hospital, solamente 16 están ocupadas. Bueno, muy buenas noches. Sí, realmente después de 3 arduos meses de prácticamente 110% de ocupación, porque teníamos pacientes que amanecían en la urgencia, en camillas de hidratación. Hoy realmente de las 42 camas tenemos 16 pacientes, 16 camas ocupadas. Y realmente, bueno, es un poco de respiro, un poco para el sistema sanitario en sí. Bueno, y ahora realmente, como hoy hablábamos con la jefa de contingencia, después de estos meses tenemos un respiro y sobre todo también a seguir con las medidas, como decíamos nosotros, ¿verdad? Que ahora vamos a abocarnos plenamente a lo que es la campaña de inmunización, seguir con el hospital. Y bueno, realmente una noticia grata después de varios meses. Exactamente. Aquí se puede
otorgar esto, doctor? ¿Ya ese efecto de la vacunación? Porque aquí en el este estamos empezando recién con la primera dosis para la mayor cantidad de personas y escasas aún personas con las 2 dosis. ¿Cuál es el factor? Bueno, toda pandemia tiene esto, ¿verdad? De su curva ascendente y descendente, una vez que generalmente el contagio ya ha sido masivo en la población. Nosotros atravesamos una durísima segunda ola aquí en el departamento. Realmente estuvo muy sobrecargado el ambiente hospitalario en nuestros 2 principales centros respiratorios. Y por otro lado también ya es por el efecto de vacunación. Tenemos el claro ejemplo del personal de salud, donde se ha vacunado el 95% de los compañeros y ha disminuido notoriamente la cantidad de hospitalizados en las formas graves y principalmente todo lo relacionado a la mortalidad. Por otro lado, el tema de los hisopados. Prácticamente ya no vemos, aunque siguen funcionando los puntos donde se realizan gratuitamente, gente aguardando, pidiendo números para este efecto. Sí, se siguen realizando tanto en el Cuerpo de Bomberos como en el Lago de la República, en el anfiteatro del Lago de la República. Y bueno, de todo, como bien lo dijiste, Luis, de forma totalmente gratuita. Seguimos teniendo personas con agendamiento y bueno, seguimos todo lo que sea relacionado a las pruebas de RT-PCR de la misma manera. Correcto. Bueno, muchísimas gracias tanto al director de la 10ª región sanitaria como así también al doctor Federico Suerdel. Ustedes pueden observar, compañeros, aquí el trabajo es arduo del personal de Blanco y vemos una cantidad importante aún de personas dentro de este vacunatorio, uno de los principales de Ciudad del Este, donde la gente ingresa a pie hasta el polideportivo, saca el número y luego aguarda la vacunación. Esto va hasta las 10 de la noche y hay que decir, sí, Carlos, te escucho. Perdón que te interrumpa. ¿Hay todavía suficientes dosis para llenar la expectativa de la población esteña? Sí, Carlos, justamente recién mencionaba eso el director de la 10ª región sanitaria, las dosis están garantizadas y acaba de llegar al este del país, nos confirma el doctor Hugo Kunzle, 43.500 dosis de Pfizer nuevamente para toda esta semana, teniendo en cuenta que desde el miércoles ya la población de 20 años en adelante tendrá la oportunidad de inmunizarse. Esto lo acaba de hacer oficial y de manera exclusiva para nuestro medio el doctor Kunzle. Quería reiterar eso precisamente y reasegurar, porque es un sector sensible. Sabemos la situación del este del país, principalmente con el vecino Brasil, la entrada y salida permanente brasileños, están más expuestos los esteños y precisamente es el grupo que hay que proteger en este momento. Por eso quería reiterar sobre las dosis aseguradas, porque hay una población importante. El de Ciudad del Este evidentemente se quiere vacunar y hemos visto esto con la cantidad de personas que acudieron al Autovac, ahora aquellos peatones que están en el centro municipal. Entonces, por ahí va la pregunta y reiterar y certificar que realmente deben estar tranquilos los del Este porque están las vacunas aseguradas. Así es, y justamente decía al inicio de esta entrevista el doctor Kunzle que son muchos los estudiantes de medicina de 4º, 5º año que están recibiendo las dosis aquí en el este del país y decía él de que están garantizadas estas vacunas para todas estas personas, incluso estudiantes que son de nacionalidad brasileña que de hecho por los años de estudio ya tienen la radicación permanente y el derecho por ende a recibir las dosis. De momento con absoluta normalidad aquí, ciertas confusiones en hora de la tarde, pero ya aclaraban también las autoridades de que en esos centros solamente hasta las 15 horas están trabajando por esa confusión que se daba y él asegura, garantiza que las dosis están y que incluso acaba de llegar un lote bastante importante para la semana. Excelente, gracias Luis, estamos viendo en vivo y en directo cómo esta joven recibe su dosis, realmente es una... Justamente para que vean, una estudiante aparentemente brasileña. Hola, sí. Estudo na UP de Franco. ¿Qué año de medicina? Cuarto ano. Cuarto año. Sí. ¿Qué expectativas tenías para este momento? Muchísima. Mucha emoción. Sim, mucha. Eu achei que ia doer, mas não doeu. Estou aqui desde 1 da tarde. Desde la 1 de la tarde. Sí, 1 de la tarde. Bueno, decía que pensó que le iba a doler, pero finalmente no le dolió y que de la 1 de la tarde está ahí, ¿eh? No. Creo que mi portugués todavía estábamos ahí, ¿eh? Así es. Sí, perfectamente, pero ya son 4 años de residencia aquí en el este y
viene el español también de esta estudiante de medicina que acaba de recibir la dosis de Pfizer. Como tantos otros compañeros, ustedes pueden observar, de esta joven, están aquí aguardando ese tan anhelado momento. Por eso creemos también nosotros que evidentemente las dosis están garantizadas. Un abrazo, Luis. Buenas noches. Igualmente. Dale, Luis Gavilán, desde el este de la República. Decía él, a ojímetro, entre 500 y 600 personas que siguen aguardando hasta las 22 horas. Ojalá que se pueda cumplir y que las dosis principalmente para el este están aseguradas, que acaba de llegar un lote importante y que esta vacunación va a continuar. Y ojalá realmente haya dosis suficiente para todo el país y que podamos vacunar a la mayor cantidad de gente posible. Ya hay números positivos al respecto, pero hay que seguir avanzando. Y vamos a otras de las noticias del día. Después de 11 a 12 años, finalmente la Contraloría de la República presentó su informe final acerca de la deuda de Paraguay con la Itaipú Binacional. ¿Y con qué se encontró el ente de control, la Contraloría, valga la redundancia, en que se aplicaron tarifas muy inferiores, por ejemplo, al establecido en el mismo tratado, violándose de esta manera el tratado del anexo C, dejando a Paraguay, impidiéndole a Paraguay percibir al menos 1.753 millones de dólares. Y lo que es peor, no recibió Paraguay esta semejante cantidad de plata, 1.753 millones de dólares, pero terminó acumulando su deuda a 4.193 millones de dólares. También en su informe final, y vamos a compartir ya con ustedes el material, la conclusión, la parte final de este voluminoso informe de la Contraloría. Tiene aproximadamente 100 páginas. Fíjense ustedes, dice, con base a todo lo señalado en este informe final resultante de la verificación, hace una introducción y acá habla que las medidas adoptadas por los miembros del Consejo de Administración y del Comité Ejecutivo de la Itaipú Binacional al determinar la aplicación de tarifas por debajo del costo del servicio de electricidad durante los años 1985 a 1997, durante los gobiernos de Alfredo Stroessner, la otra parte de Andrés Rodríguez y Juan Carlos Guasmosi, a excepción del 91, dice, en clara transgresión del artículo 4 del anexo C del tratado, incidieron sustancialmente a nivel económico y financiero en la Itaipú Binacional. Tenía que haberse comercializado la energía a 17.10 dólares por kilovatts hora. Sin embargo, Paraguay, debido a un supuesto problema financiero del Brasil, le terminaba cediendo en números redondos por 7 dólares menos al Brasil. Mientras Paraguay, repito, dejaba de percibir más de 1.700 millones de guaraníes, su deuda con la Itaipú, o con la Electrobras en realidad, que es la par de la ANDE aquí en Paraguay, su deuda llegó a aumentar a 4.193 millones de dólares. Y tenemos la parte final de este documento, el último párrafo. Conclusión, se fundamenta, aquí está, hay otro más, 4.193.500.000 dólares. Muchísima plata. ¿Y esto por qué termina ahora, recién ahora? Según la Contraloría, en el 2009 el gobierno de Fernando Lugo había dispuesto la realización de esta auditoría. Recién ahora, 12 años después, termina, porque hubo muchos problemas y por sobre todo retaseos para la provisión de documentos. La diferencia de facturación evidenció que la medida adoptada por la entidad binacional en contravención a su propio tratado y en perjuicio de sus propios intereses, benefició generosamente a las entidades brasileñas, considerando la amplia diferencia de potencia por ellas adquiridas en relación a la potencia adquirida por la ANDE. O sea, salió ganando por menor precio Brasil y también porque nosotros, como Paraguay, aumentamos nuestra deuda con la Electrobras, que es la ANDE del Brasil. Lo que decía el Contralor de la República, Camilo Benítez.
Esta conclusión se basa en las irregularidades evidenciadas y que se señalan a continuación. Desde el año 1985 al año 1997, a excepción del año 91, Itaipú aplicó una tarifa inferior al costo del servicio de electricidad a pedido de los representantes brasileños, alegando dificultades económicas y con la complacencia de los representantes paraguayos, en clara violación al artículo 4.1 del anexo C del tratado, dejando de percibir el importe de dólares americanos 1.727.128.833 y generando una deuda ilegal de dólares 4.193 millones en contra de sus propios intereses y a favor de Electrobras. Y hay que recalcar que en su informe el Contralor de la República acusaba a muchos integrantes en su momento, del 85 al 97, que integraban consejo y la dirección de la Itaipú Binacional, de entreguistas, de haber cedido a los intereses brasileños, y ahora este es el momento, según decía Camilo Benítez, de empezar a negociar, y con estos números, con este informe final, con las autoridades brasileñas, negociaciones que ahora y probablemente ya en el 2022 van a ganar mayor el ritmo entre tanto Paraguay como Brasil. Qué frío está haciendo, se siente y mucho esta temperatura tan baja, inclusive en algunos puntos del país. Hoy se vivieron heladas, una experiencia realmente incómoda, sobre todo para los productores, para quienes dependen del tiempo y de sus variantes. Vamos hasta el sur del país, en donde, como le decía, se sintió también y mucho. ¿Qué tal, Josías? ¿Cómo estás? ¿Cómo te trata el frío por allí? Muy buenas noches, Mercedes. Un saludo muy cordial al señor Aníbal, a Carlos, a Juan y a los televidentes del Sistema Nacional de Televisión. Mucho frío, pero ese es su cosebe, entonces aguanto un poquitito y salgo trajeado en la televisión nacional. Hoy tuvimos amaneceres bajo cero en el departamento de Itapúa. El reporte desde la Dirección Nacional de Meteorología marca en Pirapó, por ejemplo, tuvimos menos 1.7 grados centígrados. En la zona de Trinidad tuvimos menos 0.7 grados centígrados. En General Delgado, este pujante distrito, allí registraron menos 0.2 grados centígrados. En Pirapeí, menos 0.1 grados centígrados. En Jovenao, menos 0.0 grados centígrados. Y en Encarnación amanecimos con 2.6 grados centígrados. Mucho frío en la capital departamental, registramos heladas en varios distritos del departamento de Itapúa. Algunas plantaciones se vieron afectadas y nosotros hablamos con la gente, hablamos con los ciudadanos, con los itapuenses, para ver cómo hicieron para aplacar un poco el intenso frío que se vivía a tempranas horas de la mañana de este lunes en la zona sur del país. Sí mismo cayó muchísimo, o sea que grande fue la helada hoy en la mañana. Hoy me desperté temprano porque hay gente que viene para trabajar acá y he visto que está blanco. Por primera vez hoy blanco está por todos lados, cayó grande la helada. Vos sabés que es histórico porque yo acá nunca he visto así la helada. Me fui hacia abajo, recorrí el lugar y he visto también parte donde hasta la tierra se levantó. Pues yo nunca he visto acá, demasiado frío ya hizo. ¿Tuviste que grabar después? Sí, tuve que grabar y compartir con la persona porque es como te voy a decir, es muy lindo, ¿verdad? Vos mirá, sí, porque son cosas que no sucede casi, pues. Yo nunca he visto todavía esta parte así. ¿Y cómo pasaron ustedes? Yo hasta la medianoche pues estuve ahí con la cocina leña haciendo fuego, porque legalmente se sintió el frío, se sintió muchísimo. Sí, ovela, tu chavela. Muy peñenga la helada, ¿viste? Ah, opea sí, yo purula y la opea la ñenga y no cae bien. Mono timbara. Sí. Va, te vende, tú sabes, de poncho vende coño. Ah, tu chañe te de poncho vende, te vas a saco se abrió trino. Sí, bueno, pero no afecta nada. No afecta casi nada. O sea que en allí hay tringo y nada porque después de dos, sí.
Pero vos está poniendo eso, ¿no? Sí, creo que 3 grados. Upetile con ahí no creo que te diga. Sí, pero no era de poncho cuera, ¿verdad? Sí, no es ese poncho cuera. ¿Ayer pedí sube? Sí, ayer pedí sube. Una tita después tú me mate con mi marido bien calientito y ya por mucho helada cayó. ¿Mucha helada? Sí, mucha helada. Gracias a Dios. ¿Haré video de cuál vamos a timbar? Sí, haré de cuál vamos a timbar. Bueno, es lo que decía nuestros conciudadanos itapuenses, ¿verdad? De cómo tomaron el frío esta mañana, mucho frío, 2.6 grados centígrados en la ciudad de Encarnación y bajo cero en algunos distritos del departamento de Itapúa. Ustedes saben que el departamento de Itapúa es eminentemente de producción agrícola. ¿Cómo hacen los productores para salvar sus plantaciones? Y bueno, ellos ya son experimentados en la materia, entonces ya desde un día antes empiezan a poner media sombra para tratar de salvar la plantación. Otros le ponen bolsitas a sus tomates, a sus plantas de tomate, y otros productores incluso se animan a ir un poco más allá y preparan fogatas para tratar de darle calor a la plantación. Pero mucho frío. Para mañana, martes, nuevamente frío a fresco, cielo parcialmente nublado, vientos variables, escarchas al amanecer. Dice, vamos a tener una mínima de 3 grados centígrados en la ciudad de Encarnación. Así que a prepararse, intenso frío nuevamente para la capital departamental. Muy bien, Josías, muchas gracias. Te luce el traje. Ahora al poncho. Hasta luego. Acá tengo mi capera ya listo. El compañero Alberto está atajando, así que me voy a abrigar como corresponde. Muy amable, mi respeto de siempre. Hasta mañana. Y vamos a desglosar un poco más lo que decía Josías, porque tenemos este boletín especial. Hablamos justamente de estas bajas temperaturas que se van a sentir en los próximos días. Voy a cruzar un poquito de este lado porque los datos más interesantes se encuentran aquí, de este lado. Estas márgenes, estamos hablando de lo que está marcado en verde, significa que va a haber escarchas en esos puntos específicamente. Mañana todavía el frente frío se queda en nuestro país y principalmente en las zonas del sur. En Asunción la mínima pronosticada para mañana es de 5 grados. Estamos hablando de que en Cacupé vamos a tener una mínima de 4, en Cazapá, en Ciudad del Este y en Coronel Oviedo vamos a tener escarchas con mínimas pronosticadas de 1 solo grado. En Concepción 4 grados. En Encarnación, si bien la mínima pronosticada es de 3 grados entre las 5 y las 6 de la mañana, igual se va a vivir el fenómeno meteorológico de las escarchas. En el Chaco Paraguayo, Fuerte Olimpo, Mariscal Estigarribia, la mínima va a variar entre los 11 y 8 grados. Después también en Paraguarí, en Pedro Juan Caballero, vamos a tener una mínima pronosticada de 4 grados, igual mucho frío. En Pilar también vamos a tener escarchas en la madrugada, noche y madrugada con 2 grados como mínima. En Pozo Colorado, Salto del Guairá, 6 y 4 grados. En San Juan Bautista, también 3 grados y posibles escarchas, al igual que en Villarrica con 2 grados. En San Pedro, una mínima pronosticada de 4 grados. Después ya va a empezar a mejorar. Estamos hablando que vamos a tener días soleados y la temperatura va a subir un poco más, porque para el miércoles vamos a tener como 8 en algunos departamentos la temperatura más fría, y ya sube, estamos hablando de 12 grados en algunos puntos específicamente. Esto tiene que ver con el boletín meteorológico especial. Una masa de frío se estableció sobre nuestro país, por lo que la temperatura se va a mantener bastante baja, sobre todo en horas de esta noche y la madrugada de mañana. Es lo último, así que hay que abrigarse, hay que tener mucho cuidado en estos días en donde el frío se siente y mucho, y además la humedad es muy alta. Hacemos una breve pausa, a la vuelta compartimos más noticias. Mercedes, Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. El saludo cordial a ustedes y a todos los televidentes. Atención, porque a continuación hablaremos del caso de una menor de tan solo 2 años que se debate entre la vida y la muerte. Se trata de una niña ostomizada
que inclusive ya fue intervenida y seguía su tratamiento en el hospital de Garrahan en Buenos Aires, Argentina. Ella tuvo que ser intervenida nuevamente quirúrgicamente para una exploración de colon a raíz de su patología. ¿Qué es lo que pasa a partir de ese momento tras la intervención quirúrgica? Y ahí es en donde los padres denuncian una negligencia por omisión. Es que aparentemente, según siempre, la denuncia que fue presentada ante la Fiscalía Barrial número 7, se presentó una serie de complicaciones que no fueron, según ellos, detectadas a tiempo, haciendo que el estado de salud de esta niña sea severo y se encuentre internada en el área de terapia intensiva infantil del Hospital Central del Instituto de Previsión Social. Llega el día sábado, ella cada vez peor, ya empieza a tener una dificultad respiratoria y el médico de guardia, yo insisto, a las 4 de la tarde viene el médico de guardia a evaluarle y me dice que ella tiene un proceso torpe, que una de recuperación lenta, que eso es normal. Y pasaron ya 48 horas sin que ella tenga ningún estudio de sangre, ni un estudio de imagen, una ecografía, una radiografía, nada. Y él tampoco no nos pide absolutamente nada. Ese lapso de 48 horas es realmente la omisión que se produce, porque teniendo en cuenta la gravedad de su diagnóstico, no se le revisó, en pocas palabras. No se le revisó, o sea que no hubo un seguimiento adecuado al cuadro de mi hija, siendo un cuadro tan complejo, ¿verdad? Y llega el sábado a las 7 de la tarde, el médico que entra de guardia le evalúa, ya encuentra un abdomen bastante distendido, la dificultad respiratoria, pide esos análisis. Y cuando llegan los resultados del análisis nos dice, mira, tu hija está muy mal, no se puede operar en estas condiciones, ella puede morir. Bueno, de hecho, la niña posteriormente ya fue intervenida quirúrgica 4 veces. Y con respecto a esta denuncia concreta, nosotros conversamos con las autoridades del Instituto de Previsión Social, acudimos a la dirección médica. El doctor Oscar Franco manifestaba que dentro de esta compleja patología, este tipo de derivaciones es común. Son todas complicaciones que son esperadas en una patología de este tipo. Es como, para que entiendan mejor, es como que después de una peritonitis, una persona cualquiera sea, queda con todo el intestino, todo pegado, todo adherido. Y esas adherencias hay que separarlas cuando uno vuelve a entrar en otra cirugía. Y eso hace que sufra también la pared y muchas veces esa pared puede perforarse también por el trabajo que hay que hacer despegando esas asas intestinales. Una denuncia concreta del papá es que supuestamente pasó un lapso de tiempo considerable para la detección de esa complicación. Lo que pasa es que es la dehiscencia de sutura, se llama la complicación que presentó al principio, que es que se cose, se sutura, pero no llega a unirse el intestino con una cicatriz, y eso hace que se pierda ese líquido. Eso causó una peritonitis. Bueno, muchas veces en un niño de 2 años no es muy fácil detectar tan rápidamente, ¿sí? Porque esas se detecta por el dolor que muchas veces no puede expresar el niño. Hay situaciones en pediatría en que no es tan fácil llegar a un diagnóstico. No es como un adulto o un niño mayor que habla y dice me duele la panza y entonces uno busca las probables complicaciones inmediatamente, ¿verdad? Pero este no es el único caso, porque mientras hacíamos las entrevistas correspondientes también aparecieron otros casos u otros padres que manifestaban una situación también compleja en cuanto al estado de salud de sus pacientes. Este, por ejemplo, corresponde al de una menor de 14 años, una paciente oncológica con síndrome de Down. Estuvo internada en terapia intensiva por más de 50 días. Posteriormente, cuando pasa a una sala normal, presenta complicaciones, la aparición de una bacteria. Esto hace que convulsione. La denuncia del papá específica es que convulsionó por varias horas sin que hubiera una reacción. Pero atención, también desde la dirección médica asegura que dentro y en el marco de esta patología, muchas veces la medicación, o en este caso la paciente, no responde a la medicación, por ende se da una extensión en este tipo de complicaciones. ¿Cuánto tiempo estuvo convulsionando? Y casi 6 horas.
6 horas sin que le llame la atención. ¿Y qué le decían? Y uno nos decía que era abstinencia de la sedación y ella ya no estaba más sedada. Yo le dije, doctora, no podés ir a preguntar en la terapia. Ella estuvo 58 días. Espera que voy a ir a leer sus legajos, me dijo. Y no será más rápido preguntando, le dije. Y me dijo, espera, voy a ver, enseguida te respondo. Y después uno se fue y le firmó a mi hija y le envió a neurólogo. Y ahí vinieron toda la gente que son profesionales y le entubaron a mi hija. Y el jueves a las 12 por ahí le entubaron y ya ahora está entre la vida y la muerte. En general, no se debe a que no tuvo el tratamiento adecuado. Se debe a que es un estatus convulsivo, se llama cuando se convulsiona mucho tiempo, que es de difícil control con medicamentos. Por lo tanto, se van haciendo una serie de medicamentos que pueden o no funcionar. En este caso, lo más probable es que no haya funcionado ninguno de ellos y por eso se prolongó el estatus convulsivo. Bueno, de esta manera entonces salía al paso de estas denuncias el doctor Oscar Franco. Lo cierto, lo concreto, la menor de 2 años sigue internada en terapia intensiva y está también de 12 años en la misma condición dentro de una gravedad ya manifestada por sus padres. En el primer caso ya existe una denuncia, la que se hizo ante la Fiscalía Barrial número 7. Y a finales de la semana pasada, en una plaza contigua a la Casa del Buen Pastor, fueron halladas una granada, varias municiones calibre 9 milímetros, un cargador de una mini Glock, como varios otros elementos, por ejemplo, crack. La presunción de los investigadores de la policía es que tenían por destino, por supuesto, el interior del reclusorio femenino. En este sentido se iniciaron las investigaciones y las posibles destinatarias, 2 mujeres. Por un lado, Carmen Villalba y por el otro lado, Blanca Rosa González. En este sentido, ya las autoridades penitenciarias, ante ciertas informaciones, resolvieron trasladar a una de ellas, a Blanca Rosa González. Lo que decía la ministra Cecilia Pérez. Nunca antes en el penal del Buen Pastor se intentó introducir tantas municiones y una granada, que estaba en condiciones de usarse. Y sí, esto eleva considerablemente la alarma en el sector de mujeres, porque los perfiles, tenemos mujeres consideradas de alta peligrosidad, pero este tipo de eventos son menos comunes entre las mujeres. Blanca Rosa González ya le había apuñalado a Carmen Villalba en una oportunidad. Esto sigue vigente, teniendo en cuenta el último episodio, que no sé si ustedes recuerdan cuando en el penal de Misiones le mataron a una interna. Bueno, en esa oportunidad eso tuvo su repercusión en el Buen Pastor, y en esa oportunidad también Blanca Rosa había dirigido un ataque, por decirlo de alguna manera, con otras internas hacia el sector donde estaban las del PCC, y en esa época, en ese conflicto también hubo una... Bueno, está bajando la temperatura, 7 grados a las 8 de la noche. Y ya tenemos el informe de COVID de la fecha. Señala que de más de 4.000 muestras hay 573 positivos. Segunda cifra bajísima, pero después de meses, porque bajamos de la cifra de 1.100 a 1.200 casos diarios. Y hoy tenemos esta de la fecha, 573 positivos, 52 fallecidos. Con esto el total llega a 14.340, 1.848 internados y 452 están en terapia intensiva.
1.325 recuperados, sumando así 404.947. El total de casos con esto llega a 445.565. Vamos a más detalles del informe de hoy. De 20 a 39 años tenemos 10 casos, de 40 a 59 tenemos 18 y de 60 años y más tenemos 24 casos. Respecto a las zonas de procedencia, vamos a ver qué dice este informe. Concepción, San Pedro, Cordillera, Huayraca, Aguazú, Cazapá, Itapúa, Alto Paraná, Central, Ñembucú, Canindeyú y también la capital Asunción. Repetimos nuevamente los datos de hoy, una cifra bastante alentadora porque va descendiendo el número de positivos. 573 nuevos positivos y hoy tenemos a 52 fallecidos lastimosamente. Vamos a hablar un poco también de estas cifras semanales porque están en franco descenso. Si vamos a ver la gráfica que nos muestra precisamente la cantidad de fallecidos por día, estamos viendo que vamos a tener un descenso que todavía va a ser bastante pronunciado, ¿no? La curva de muertes muestra que según diariamente esto empezó a bajar desde el 25 de junio más o menos, que llegamos al pico de 150, 152 fallecidos por día. Fuimos bajando lentamente y hoy tenemos esta cifra en promedio que se mantiene de entre 50, 54, 52 fallecidos por día. Bueno, ¿qué pasa con respecto a la cantidad de casos nuevos positivos por día? También está en descenso, porque así como el informe de salud nos muestra cada semana, tenemos que hablar de una cantidad por día que va bajando de manera bastante rápida. Ustedes recuerdan que cerca de mayo tuvimos un pico de 3.307 nuevos casos positivos. Bueno, hoy felizmente estamos teniendo muchos menos, 500 nada más. En comparación a esta cifra es un avance bastante importante, aunque lo ideal es que se llegue obviamente a cero cantidad de nuevos casos por día. Tenemos más datos para hablarles también de la cantidad de vacunados en nuestro territorio. ¿Cómo estamos en referencia a la región? Estamos viendo que Uruguay y Chile son dos países que tienen una cantidad avanzada de población con primeras y segundas dosis aplicadas. Argentina llega al 12% con segundas dosis, Brasil al 16% y Ecuador al 11%. La siguiente placa nos va a mostrar dónde estamos nosotros, porque finalmente estamos por debajo de Colombia, Bolivia, Perú. Estamos con 2% de cantidad de personas inmunizadas y la cantidad de gente que ya recibió su primera dosis llega prácticamente al 20% si incluimos también los números del día de la fecha. Todavía nos queda mucho, pero lo que debemos fortalecer, a decir de las propias autoridades de salud, es en realidad esto, la cantidad de gente con segundas dosis ya aplicadas y con un funcionamiento bastante óptimo de la inmunidad que corresponde a la segunda dosis recibida. Bueno, tenemos más datos acerca de esto, ya no tenemos placas, ¿no? ¿Qué pasa con la importancia de las segundas dosis? En Francia, hoy en día es noticia el tema de las prohibiciones que se van a aplicar a las personas que no están vacunadas. ¿Y esto por qué? Por un gran esfuerzo que hace el gobierno, por una pandemia que golpeó bastante duro a este país. Entonces dice el presidente Macron, no se justifica que finalmente no lleguen a vacunarse. Luego de las multitudinarias marchas contra el plan de vacunación y las restricciones en Francia como consecuencia de COVID-19, el presidente Emmanuel Macron respondió a aquellos franceses que se oponen a las medidas y a los planes de inoculación, diciéndoles que ahora serían ellos quienes se quedarían en sus hogares sin poder circular. Las protestas se dieron luego de los anuncios hechos por el jefe de Estado el pasado 12 de julio, en el cual enumeró las nuevas restricciones producto de la pandemia del COVID-19. Estoy a favor de la línea francesa ahora mismo, dijo el presidente. Yo no tengo ninguna intención de sacrificar mi vida, mi tiempo, mi libertad y la de mis hijas por quienes se niegan a vacunarse. Esta vez se queda usted en casa, nosotros no, señaló el presidente francés en un mensaje transmitido a toda la sociedad. Uno de los anuncios que más irritó a la población fue el uso de un certificado sanitario para poder ser parte de conciertos o reuniones en restaurantes o bares. Macron argumentó que es la única manera de volver a la normalidad. Además, este pasaporte sanitario se prevé utilizarse también en restaurantes, bares, hospitales, centros comerciales, trenes y aviones. Para obtener el pase, que serán necesarios a partir del mes próximo, las personas deberán estar plenamente vacunadas
haberse recuperado recientemente del virus o tener una prueba negativa. Esto es lo que está ocurriendo en Francia y que también ahora se replica a nivel regional porque Buenos Aires empieza a tener ciertas medidas para las personas completamente vacunadas. A nivel local, ¿qué dice Salud Pública? Es sumamente importante contar con las 2 dosis, pero más allá de vacunar a los que tienen más de 20 años, aquí lo importante, dice el doctor Sequera, es ir a buscar a las personas mayores de 60, de 50, de 40 que todavía no recibieron ni una sola dosis. Muchos rezagados, muchos más vulnerables, de mayores de 60, mayores de 70, mayores de 80, mayores de 50, mayores de 40, que no están viniendo. Esas son mucho más importantes que deberían vacunarse, creo yo, desde el punto de vista de vulnerabilidad, que un chico de 20, 21 años. Pero con esta lógica de alcanzar una gran población y sumarla a la inmunidad de rebaño con la vacuna, lograremos de alguna manera reducir el impacto de una nueva variante, de una nueva ola. Y buscando precisamente el retorno seguro a clases, que tiene que ver con toda esta campaña de salud pública, en el Ministerio de Educación y Ciencias desarrollaron reuniones con padres y docentes. La vuelta se tornaría complicada principalmente en el sector público, pues se necesita una gran inversión en infraestructura para adecuar las escuelas al modo COVID. Resulta prácticamente vital la inversión que pueda realizarse para adaptar las instituciones educativas al modo COVID. La realidad pudo ser evaluada ya en la primera etapa del año lectivo y la diferencia es clara. El sector privado está listo, pero al menos la mitad de las escuelas y colegios públicos todavía no se pusieron en condiciones. Además, para los docentes la decisión depende de la vacunación de los trabajadores. Ante este panorama, volver a clases presenciales el 3 de agosto se torna muy poco probable. Mi respuesta contundente es no. ¿Por qué? Porque no hay todavía condiciones. La primera condición que se debe cumplir para el retorno masivo a las clases presenciales debe ser, por una cuestión lógica, ¿verdad?, la inmunización total de los educadores, que significaría la aplicación de la segunda dosis a todos los que se han aplicado a través de la plataforma Pfizer, ¿verdad? Y eso significaría que recién a fines de agosto estarían en condiciones de retornar inmunizados los trabajadores de la educación. Entonces esa es nuestra posición. Sí queremos de todo corazón volver a clases presenciales, pero no existe todavía condiciones de inmunización, ¿verdad? Y nosotros no podemos correr el riesgo de que nuestros compañeros sigan muriendo. Si sacamos números de cuándo fueron vacunados con la Pfizer, a finales de julio recibirían la segunda dosis. Efectivamente, los primeros días de agosto en particular, ¿verdad?, que sería en la primera semana de agosto, estarían recibiendo la segunda dosis. Y ahí se espera, según los entendidos, 15 a 21 días, ¿verdad? Por lo tanto, a finales del mes de agosto estarían en condiciones, ¿verdad? Por eso nosotros le planteamos al ministro que se inicien las clases presenciales, así en forma ya más general, a partir del mes de septiembre, que sería justamente el tiempo necesario para poder dejar inmunizados a los trabajadores de la educación. Además, los docentes explicaron que al menos la mitad de las instituciones necesitarán adaptar sus instalaciones al modo COVID, pues las inversiones todavía no se realizaron. Hubo una investigación en donde nos da que aproximadamente el 50% son los que tienen mínimamente, es decir, para cumplir el protocolo. El resto no están en condiciones y bueno, vamos a seguir en forma paulatina mientras que se vayan poniendo en condiciones y retornar paulatinamente en forma progresiva a las clases presenciales. Esa es la postura nuestra. ¿Hay instituciones que necesitan entonces la inversión? No, muchísimas. Creo que hoy tenemos 8.000 aproximadamente que son del sector público y cerca del 50% necesita algún tipo de intervención. A propósito de estas inversiones que se deben realizar, los padres que también participaron de la reunión con el ministro de Educación explicaron que serían unos 10 millones de dólares al mes que se deberán destinar para contratar personal de limpieza y la compra de insumos. 10 millones de dólares mensuales a nivel país. Eso son 8.700 instituciones educativas, más o menos de eso podríamos nosotros sacar 8.700 o 8.000 cooperadoras escolares.
Entonces cada cooperadora escolar tiene sus propios ingresos que más o menos da a 10 millones de dólares anuales el ingreso, que es para el pago del personal de limpieza, el personal de sereno, en muchos casos el personal docente, compra de insumos para el sostenimiento de sanitarios, aulas, pizarra, miles, un sinfín de cosas que hacen la vida diaria de cada aula. Somos los padres lo que vamos haciendo a través de actividades, todo lo que es el mantenimiento del edilicio. Y no solamente eso, los padres somos los que contratamos al rubro de limpieza, que implica 10 millones de dólares mensual y sería 120 millones de dólares anual. Es lo que aporta la Asociación de Padres. Entonces, eso implica contratar más de 26.000 limpiadores por institución, dependiendo del tamaño y dependiendo de los turnos que se hacen. Eso es haciendo por debajo, ¿verdad? Entonces nosotros ese rubro que muchas veces era administrado por la explotación de la cantina y la librería, esos rubros nosotros no estábamos contando. Según el representante de la Federación de Padres Pro Vida y Pro Familia, la realidad en el país es que el sector privado está en condiciones, pero el sector público sigue ante la misma desidia e indiferencia. Por tanto, el retorno a clases presenciales está sujeto a la inversión que se pueda hacer. El sector privado ya de hecho, de alguna manera ya retornó en un porcentaje bien elevado, y el sector público está esperando, si bien hay algunos pedidos de los docentes, pero todo tiene que ver con la seguridad en el retorno. El ministro de Educación prevé además reunirse con estudiantes para seguir trabajando en el tan ansiado retorno presencial a las clases, que aparentemente todavía deberá esperar. En la zona de Nueva Italia, delincuentes ingresaron hasta un pequeño comercio, un local ubicado al costado de la ruta, y querían robar a los dueños de este lugar. Forcejearon, de hecho, que con ellos y lograron reducir a uno de los asaltantes, pero lastimosamente 2 integrantes de la familia terminaron heridos. Una familia de comerciantes fue víctima de un violento asalto en zona de Yucatán, Nueva Italia, en horas de la tarde del domingo 18 de julio pasado. 2 delincuentes llegaron a bordo de una motocicleta hasta este puesto de ventas de productos caseros, ubicado al costado de la ruta camino a Carapeguá, intimando a sus víctimas para que entreguen el dinero que tenían. Uno de los asaltantes incluso irrumpió en la vivienda de la familia en la búsqueda de más dinero. Las víctimas se resistieron y forcejearon con los malvivientes. Como consecuencia, 2 personas quedaron heridas y uno de los delincuentes fue aprehendido. Entre la tarde a ver ngoài cái ya lấy moto ha ore no yoga vui ve ha ore ndao puka ore sama un cliente mai ko đi ha upe ko ngoài ko to na lấy ama yo de a yo de la plata ahora con lo de bolsillo no me eso ko ha ve ko no billetera yo a ver ba billetera ko se la se vaya me a ver la se envía ko dispara que si cocina ha o ya la alma se hizo ve học ngoài sẽ lấy nhưng mà nó nhớ này nó đi xa ra ra ở rồi rồi cô ấy với nó cho ra ra họ đi sang đi pa sẽ là bây giờ những chụp lấy một tội ấy à là có gì này họ lấy họ sẽ là bây giờ ăn mai và học cả tu họ sẽ bự tập rồi ra bây giờ sẽ mắt thì sẽ nó ăn đâu phải lấy vào là họ phải mang ra sẽ ra rồi đấy họ duy rồi họ phải ra ra rồi. O sea que peteña putaco apenas 10 ape ellos forcejean. A muy colo yo la otra, a moga voy con la agua ducha la otra di para ese. A la co ponga no ya la hierro. A pues con la cena y pero a yo cochi pesa. Pero de ya rara. Se ya ra y a la se ya ra. Eres por la punto es nada. 4 puntos mi lambo ese. A ver ido, a ver tú oye piro ahí dice. Pero donde ese don José la en Jaya a cabe es en donde la tiro. Sí, ando la tiro la cocina ve ha pues va llevo se. Hay ya no la otro ha llevo ha se la arma va punta se hay se lo espectaquero ya vida dice. Más pelo ya pi. Se lo vaya. O defenderse la de mi hermana.
Aquello ya pita dice, ahí, nace ya pimo, ahí, un martillazo una vez. Don José la marcan del hogar y después de la bala. No, pero ocultar la bala se vaya. El asaltante reducido fue llevado hasta la comisaría 45 de Yucatán, donde se pudo constatar su identidad. Personal interviniente acudieron al lugar. Uno de los supuestos autores ya fue demorado por los vecinos. Pero este asaltante supuestamente habría herido a una de las víctimas, ¿es cierto? Así mismo, la hermana del dueño de la casa recibió un disparo de arma. O sea, un forcejeo entonces. Así mismo, recibió un forcejeo. Bueno, esta persona se encuentra aquí detenida, su cómplice logró escapar. Sí, uno de los supuestos autores se escapó del lugar y uno tenemos acá detenido. ¿De quién se trata? ¿Tiene su identidad? Sí, el muchacho es Michael Matías Zamudio Galloso, paraguayo de 25 años de edad. Domiciliado en la ciudad de Guaramare. ¿Tiene antecedentes ya? Sí, tiene antecedentes. Justo agravado. En la casa de la familia Medina todavía permanecen los vestigios de lo que fue el enfrentamiento con los asaltantes, quienes dejaron caer sus prendas y hasta la hoja de un cuchillo de cocina que también utilizaban como arma. Cabe destacar que del poder del delincuente aprehendido se incautó el arma de fuego que utilizó para perpetrar el atraco. Bueno, realmente fue tremendo este fin de semana porque vivimos días fatídicos con una seguidilla de accidentes de tránsito, en su mayoría con derivación fatal, que se registraron en diferentes puntos de Asunción y Departamento Central. En total, 3 personas perdieron la vida y varias otras resultaron heridas. En total, 4 violentos accidentes se registraron durante el fin de semana. El primero de ellos en horas de la madrugada del domingo sobre la avenida Bompoleski, cuando el conductor de un automóvil aparentemente se quedó dormido al volante y terminó chocando contra un árbol. La víctima fue identificada como Cristian Aguilera, quien fue rescatado por bomberos y trasladado con serias lesiones hasta el hospital de Villa Elisa, donde más tarde se confirmó su fallecimiento. Un vehículo involucrado en un automóvil de la marca Kia, modelo Río, año 2004, al mando del señor Cristian Aguilera, domiciliado en el barrio Santa Rita de la ciudad de Ñandú. Él fue el que falleció posteriormente. Quien a raíz de los múltiples golpes falleció en el hospital de policía, en el hospital de la ciudad de Villa Elisa. Según testigos del lugar, el vehículo circulaba sobre la dirección mencionada con sentido hacia la ciudad de San Antonio, momento en el cual el automóvil involucrado se presume que perdió su dirección y fue impactado por un árbol posterior por el muro de la farmacia Unifarma. Otro de los siniestros se registró solamente unas horas después en Asunción, cuando un vehículo que circulaba con 3 personas a bordo sobre la avenida San Martín perdió el control y también terminó chocando contra un árbol, ocasionando la muerte del conductor. En esta ocasión, las causas habrían sido la combinación entre una curva y la alta velocidad. El personal de patrulla acudió al lugar en las intersecciones de San Martín y Federación Rusa, encontrando este vehículo Kia Sportage, ¿verdad? A bordo estaban 3 ocupantes, ¿verdad? Inmediatamente se llamó al CEMES, también se llamó a bomberos voluntarios, porque una de las víctimas estaba atrapada en el habitáculo del vehículo, ¿verdad? ¿El conductor sería en este caso? El conductor, en este caso, que fue la víctima fatal, Kevin Matías Ruiz Díaz Ayala, paraguayo soltero, 28 años de edad, ¿verdad? Y estaba en compañía de 2 personas, Karen Joana Navarro Rojas, 26 años, y Mario Arnaldo Navarro Rojas, de 30 años de edad. Ellos fueron derivados a emergencias médicas para su atención, ¿verdad? Él venía circulando por la avenida San Martín y al sobrepasar la intersección Federación Rusa, por la alta velocidad que traía, no visualizó la curva que hay en ese lugar y fue a chocar por el árbol que está en el paseo central, ¿verdad? También
el domingo, pero ya en horas de la madrugada, Alexandro Javier Arce, de 20 años, hijo del entrenador de Cerro Porteño, Francisco Chiqui Arce, perdió la vida luego de chocar contra un árbol del Paseo Central ubicado sobre la autopista Silvio Pettirossi, lugar que en las últimas semanas fue escenario de múltiples accidentes. Presumimos que el conductor en esta curva que estamos observando perdió el control de su vehículo y a raíz de eso se incrustó por el árbol que estamos observando en el Paseo Central. Se trata del ciudadano Alexandro Javier Arce Añasco, de nacionalidad brasileña, de 20 años de edad, con documento de identidad paraguaya. Ya pasado el mediodía, en la ciudad de Fernando de la Mora, un automóvil chocó contra una camioneta que intentaba realizar un giro sobre la avenida Mariscal López. En esta ocasión, los ocupantes de ambos vehículos resultaron solo con lesiones y fueron auxiliados hasta el Hospital del Trauma. Los involucrados fue una camioneta L200 color gris y un automóvil Mercedes-Benz. En la camioneta viajaban 2 personas, habían 2 ocupantes del conductor y un acompañante de sexo femenino, ¿verdad? Y el automóvil una sola persona masculina, todos mayores de edad, y a consecuencia del impacto del accidente de sí sufrieron lesiones y fueron auxiliados al hospital de trauma a bordo de la ambulancia convocado correspondiente y asistido por cuerpo de bomberos de Fernando de la Mora. El conductor de la camioneta L200 circulaba sobre la avenida Mariscal López en dirección oeste, ¿verdad? Al llegar a la intersección de la calle Pamplía realizó un giro hacia la izquierda, como ha retomado otra por la avenida Mariscal López en sentido oeste. En ese instante, el Mercedes-Benz también que se circulaba por la misma avenida, pero en dirección este carril derecho, impactó directamente por la parte lateral lado derecho de la camioneta. Y a consecuencia a raíz del impacto fuerte que recibió, ambos vehículos perdieron el control, en tanto que el Mercedes fue a parar por un muro de contención que existía en la esquina y la camioneta fue también deslizado por el Paseo Central. En 3 de los 4 accidentes que se registraron solo el domingo, los conductores perdieron la vida y en total 5 personas resultaron heridas. En algunos de los casos aún las causas no se han podido determinar y en otros la imprudencia actuó como factor determinante. Además de la difícil situación por la que atraviesan muchos pacientes, también hay que tener en cuenta que los familiares están apostados en los diferentes hospitales esperando una noticia. Esto pasa en el Hospital Central del Instituto de Previsión Social, en donde los familiares montaron carpas afuera y esto se complica sobre todo con estas bajas temperaturas. Bajo tiendas de camping, carpas o el sol del día, los familiares de pacientes internados en el edificio central del Instituto de Previsión Social buscan resguardarse de las bajas temperaturas que se sienten principalmente en horas de la noche y madrugada, en un improvisado albergue que ellos mismos formaron en el patio del hospital. Mañana va a ser 8 días. Nos trajimos a mi mamá. Mi mamá es la que está internada. ¿Con qué diagnóstico está? No les sabría decir porque no sé, pues yo la que le atiendo. Mi hermana es la que estuvo esta mañana, creo que ya habló luego con ustedes. ¿Pero es por COVID o por...? No, ella tiene otro problema. Sí. Pero gracias a Dios está bien. ¿Y cómo están haciendo ustedes, señora, con tu hermana? ¿Se están turnando? Sí. Bueno, ella es la que más se queda. Y después viene otra hermana, otra sobrina o sobrino, así. Y estamos haciendo todo lo que podemos, lo que está al alcance. Ahora tratando de tomar un poquitito de sol, ¿verdad? Sí, tratar de calentar un poco el cuerpo para preparar otra vez para la noche. Espectacular. ¿Ustedes cómo hacen? ¿Se turnan? ¿Están entre varios? En realidad nosotros somos de Ciudad del Este y vinimos a quedarnos hace 25 días aproximadamente de Zamora. O sea, hace bastante tiempo ya. Sí. Por mi mamá estamos. ¿Tu mamá? ¿Qué diagnóstico tiene? Tuvo una cirugía, pero gracias a Dios está recuperando bastante bien. Sí.
¿Esta es la carpa de ustedes, digamos? Sí, pudimos montar con lo que pudimos. Veo que tienen de repente una cocinita, tienen sus mates. Sí, gracias a Dios, sí, tenemos todo los complementos, vamos a decirle. Para tratar de cubrir por lo menos algunas necesidades improvisadas, ¿verdad? Claro, así mismo. ¿Y qué tal están con los medicamentos? Con los medicamentos, gracias a Dios, el IPS está cubriendo todo. Gracias a Dios, con eso. ¿Y entre cuántos están ustedes? Ahora mismo estamos mi papá, mi hermana y yo y con mi hijo. Pasamos mucho frío realmente, pero aguantamos por nuestra familia. Y 18 días ya. ¿Acompañando a tu familiar? Sí, a mi mamá. ¿Mucho tiempo ya? Sí, bastante ya. Acá ya pasaron, me imagino, calor, lluvia, frío. Sí, así es. Porque todo eso tuvimos en estos días. Sí, sí, sí. ¿Cómo están haciendo para sobrellevar esa situación? Y de a poco vamos avanzando, remando de a poco. ¿Qué diagnóstico tiene? Y perdió la movilidad de las piernas. Hasta ahora no saben los doctores qué es lo que realmente tiene. ¿De dónde están viniendo ustedes? De San Juan de Nepomuceno. Bueno, hace 10 Papá, sí. Sí, ¿Vos te estás turnando con alguien? ¿Se quedan de forma permanente? nos quedamos de forma permanente. ¿Almuerzan todo? Sí, sí, así es. ¿Anoche cómo hicieron con el frío? ¿No? Y nos metemos acá adentro. Sí. Tratando de subir un poco la temperatura de repente con tu familia, ¿verdad? Sí, sí. Con mi hermana estoy. Sí, con mi hermana. Muchas de las familias llegan desde diferentes puntos del país y debido a la distancia y el costo del viaje, deciden permanecer en el lugar en vigilia. Otros que viven en las ciudades cercanas encuentran la mínima ventaja de cambiar los turnos con algún familiar. Todos ellos con el objetivo de velar por la salud de sus seres queridos con diferentes patologías. Bueno, mucha atención con esto, si por ahí pretende viajar al extranjero, el retorno será un poco complicado. ¿Por qué? Porque desde este miércoles los viajeros que ingresen por vía aérea y terrestre al Paraguay deberán realizar cuarentena domiciliaria por 5 días. El Ministerio de Salud va a realizar los chequeos y los controles aleatorios en los domicilios para constatar que cumplan con la normativa. El Ministerio de Salud será el encargado de realizar los controles aleatorios a todos aquellos viajeros que desde este próximo miércoles ingresen a nuestro país vía aérea o terrestre, que tendrán que realizar cuarentena preventiva nuevamente por un total de 5 días. Se va a dar a partir del día miércoles, va a tener una vigencia de 30 días donde vamos a volver a juntarnos y a analizar los números sobre todo para ver si es que dio resultado o no y si se puede dejar sin efecto o continuar con la medida, ¿verdad? Esto se daría con un PCR negativo para poder venir hasta nuestro país y se tiene que contar a partir del día siguiente de haberse realizado el PCR como ya los días de cuarentena, ¿verdad? Se toma el primer día dentro de las 24 horas y al 5.º día tiene que volver a hacerse un PCR y dar negativo obviamente para poder estar liberado. Si yo me realizo el PCR hoy y viajo mañana, obviamente a partir de mañana empieza a correr. Ahora, si yo me hago el PCR 72 horas antes, al día siguiente ya empieza a correr mi primer día, entonces una vez llegado al país probablemente ya guarde 2 días de cuarentena y me vuelva a hacer el test en ese periodo. El control va a estar a cargo obviamente de salud y de las demás instituciones que estamos involucradas también dentro de este nuevo protocolo. Evidentemente, y hay que ser realistas, el control no se va a poder dar en un 100%, no se da en ningún lugar de la región en realidad, porque es bastante difícil. De hecho, si se tiene conocimiento de alguien que fue al exterior y no está cumpliendo, obviamente eso había hablado el doctor Francisco López, que es el encargado de la parte de sanidad fronteriza, y estaba a poder por lo menos denunciar ello y poder acudir en ese sentido, ¿verdad? Se estarían dando probablemente en la primera semana ya de
implementado este protocolo, unos números y unas estadísticas de cantidad de personas que fueron controladas y que fueron verificadas en su domicilio, y sobre todo se va a tener en cuenta los test que se realicen, porque obviamente tienen que ser en laboratorios acreditados, ya sean privados o públicos, que estén ligados al laboratorio central. Para nosotros es realmente un retroceso esta medida, ¿verdad? Porque en todo el mundo vemos cómo ya la vacunación ha avanzado y incluso se está dejando de usar tapabocas. Vemos que el turismo se está reactivando masivamente. Y bueno, ¿qué podemos decir? Hemos tenido la conversación con Sequera, con las autoridades del Ministerio de Salud. Sabemos que esto es preventivo, pero creemos que no es una solución. O sea, creemos que si desearían realmente frenar esto, la cuarentena debería ser obligatoria, y ya que la hacen en hoteles. ¿Por qué? Porque ¿quién tiene la capacidad de controlar a toda la gente, que toda la gente se quede quieta en los domicilios? Solamente en el último mes, más de 26.600 personas ingresaron a nuestro país. La directora de Migraciones aclara que la gente puede contar sus días de cuarentena desde la última toma de PCR que se haya realizado antes del ingreso al Paraguay.